Hola a todos, soy Ignasi Pérez Arnal, soy el director del European BIM Summit y además también dirijo BIM Academy en España, y lo que me toca a mí es presentaros el EU BIM Observatory, que es un documento que se ha presentado el mes de marzo de 2018 en su última versión y que vamos a intentar explicar cómo, de qué manera hemos intentado hacer un documento para poder comparar entre diferentes países la misma situación del BIM. En realidad, como estamos hablando del European BIM Summit, se trata de un documento que analiza 6 países en Europa. Estos 6 países han sido escogidos de una manera clara. 4 de estos países pertenecen al grupo G8, que son el grupo de los países más poderosos en el mundo, de los cuales 4 son europeos, que serían, como podéis ver en la pantalla, serían sería Inglaterra, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, al cual hemos añadido un 5.º país, que sería Irlanda, por un excelente trabajo que ha hecho una asociación que se llama CITA, que por encargo del gobierno irlandés ha realizado toda una documentación, un estudio muy interesante de la situación del BIM en el mundo, que les ha servido para crear su propio roadmap, su propio plan estratégico como país, y que ahora se ha convertido en un documento, yo diría, modélico para otros países que quieran iniciarse en el BIM. Y por último, hemos escogido también España, ya que, si no lo sabéis, el European BIM Summit se celebra en la ciudad de Barcelona cada año, y así servía para intentar obtener una panorámica general de estos 6 países en Europa. La idea es poder ampliar cada año, cada semestre, con unos países más y con unos conceptos más. Los conceptos ahora los vamos a analizar, vamos a presentaros de una forma muy breve información del estado del BIM en cada uno de estos países, y siguen siempre el mismo patrón para que de alguna manera sea muy fácil poderlos comparar entre ellos. Si empezamos con Francia, en este caso, veréis que en el año 2014 se estableció el Plan Nacional de Transición Numérique, tal como se dice, du bâtiment, tal como se llama en Francia, que es muy interesante porque es un plan que ellos han establecido como de transición, de transformación digital, ellos le llaman numérico, sería digital, de todo el sector de la edificación. Y para ello ofrecieron desde 2 ministerios distintos del gobierno francés un montante de 20 millones de euros para poder poner en marcha todo este proceso. Veréis que el patrón que sigue el análisis de cada país más o menos es el mismo. Veréis esta circunferencia, este círculo que explica, resume de alguna manera todo lo que se ha podido investigar sobre el país, y debajo del nombre del país veis que existe qué documentación es obligatoria o se ha puesto en marcha o está en estudio en el país. Debajo veréis que hay 2 ejemplos modélicos de proyectos y obras que se han ya construido en el país. La primera siempre se refiere a temas de edificación y la segunda a temas de infraestructuras, para poder diferenciar el BIM en el sector más de la arquitectura técnica, de la ingeniería de edificación, y el segundo ejemplo más de ingeniería para ver cómo interfiere o se relaciona la ingeniería con el BIM a través de elementos de transporte, como son carreteras, autopistas, ferrocarriles y también canales hidráulicos, instalaciones de gas, etcétera, que vienen de un campo más de la ingeniería civil. Siempre hay determinado el nombre del proyecto y el presupuesto y la duración que se ha establecido de este proyecto. Y después hay una parte en la que se analiza cuáles son las regulaciones obligatorias del BIM para ese país, y el último concepto, veis que hay un birrete, se quiere establecer, quiere identificar cuál es la situación del mundo académico en el país respecto al BIM. Y en este caso veis que
hay una asociación que se llama EduBIM, es una asociación que recoge la información de distintas universidades. Veremos que en otros países también recoge actividades que se celebran en institutos de formación profesional o institutos incluso de educación secundaria en los países nórdicos, y este patrón es el que iremos viendo en cada uno de los países. Ahora podéis ver el caso de Alemania, que fija en el 2015 una hoja de ruta que se llama Planen und Bauen 4.0. Para Alemania lo que es trascendental, no se habla tanto de digitalización o de la modelización del BIM dentro del país, sino que se habla de la planificación. Muchas veces ellos lo explican desde el punto de vista de planificación, planificación, planificación. Y cuando uno de alguna manera intenta madurar este concepto de por qué planificación en sí, permite ver una relación extraordinaria con el concepto de BIM, por el hecho de que para planificar bien necesitas modelizar exactamente todo el proceso constructivo, necesitas temporizar, por lo tanto también planificar de forma temporal todo el proyecto, y además para la planificación financiera necesitas tener claramente todos los elementos que van a ser parte de aquella construcción con sus mediciones y sus presupuestos. Por lo tanto, se basa desde el punto de vista de la planificación. Y quizá el segundo punto interesante de Alemania es que están estableciendo las directrices a través de proyectos piloto. Proyectos que han sido escogidos por su volumen o su complejidad y se están tratando de una forma específica con unos recursos financieros, económicos destinados a cada uno de estos proyectos que han de servir para generar toda una serie de publicaciones, una serie de protocolos, poder discernir qué ha sido bueno y qué ha sido malo en la producción de cada uno de estos proyectos, para ver de poder, a partir de 2020, establecer lo que sería la guía BIM, el manual BIM para el país. Veis como ejemplos modélicos el Futurium en Berlín, que tiene un presupuesto cercano a los 60 millones de euros y con una duración de 4 años de construcción, se terminará el próximo año, y el túnel de Randstad. Fijaos cuál es el presupuesto, son 450 millones de euros y que también permitirá ver de qué manera se puede establecer los protocolos BIM en un proyecto de túnel, donde el 3D es algo que no interfiere con el exterior o con la superficie de un territorio, sino con el interior de un territorio. Y además también implica el proceso de cartografiar la geología, esta geografía interna de un territorio para poder realizar esta excavación. Es un tema muy interesante que ha conllevado, por ejemplo, en Noruega, hace ahora 2 años, el primer paperless project que se hizo en Noruega para un proyecto de infraestructuras y que precisamente también fue un túnel en el cual no se utilizó ningún plano ploteado o impreso para su construcción. Veis después, a nivel de qué es mandatorio o qué es obligatorio para el país, del 2017 al 2020 cualquier edificio de más de 5 millones de euros obligatoriamente ha de incorporar los protocolos BIM y ha de ser generado a través de una modelización digital en 3 dimensiones. Y en cambio en infraestructuras llega un poco más tarde, en el 2020, donde todas las infraestructuras gubernamentales van a tener que incorporar el BIM como manera de modelizar el proyecto. Esto es interesante porque para las infraestructuras vemos siempre como cierto retraso respecto a la edificación y en realidad aparecen incluso másteres o los grados académicos siempre han tenido como cierto retraso respecto a la edificación en incorporar el BIM. Pasamos al siguiente país, que es Irlanda. Este es un país que os recomiendo seguir de cerca porque está haciendo un trabajo magnífico a través del doctor Alan Hoare,
que ha establecido un equipo de trabajo muy potente, que bajo el auspicio del gobierno irlandés está trabajando de una manera muy sistemática, creando una documentación muy interesante para cada uno de nosotros. Fijémonos, ellos han fijado en el mes de mayo de 2014 una primera estrategia en BIM, de la cual deriva un documento que se publica en 2017 y que establece unas estrategias para el mundo de la construcción para el 2020. De aquí aparecen dos proyectos que, fijaos, los importes de estos proyectos. Uno es el New Children's Hospital de 1 billón de euros y al mismo tiempo hay el Corrib Onshore Gas Pipeline, que sería una infraestructura donde se canaliza el gas, que esto ha sido realizado en BIM, de 3,5 billones de euros. Esto es una cantidad económica increíble y por lo tanto esta fundamentación de los proyectos BIM es muy interesante. Y a nivel académico han creado el HEI, que agrupa 15 instituciones que, como os decía antes, es distinto que el proceso francés porque están trabajando ya desde la enseñanza secundaria para incorporar el BIM. En este caso no es el BIM, sino son videojuegos como Minecraft, donde se hace que los chicos y chicas en los institutos de educación secundaria ya tengan que hacer el trabajo, por ejemplo, de modelizar su propia vivienda e incorporarlo en una cartografía de Irlanda, y por lo tanto los alumnos han de diseñar su propia vivienda en Minecraft y colocarla en una cartografía de ámbito nacional. Una experiencia que ha recibido premios en distintos países y que además también os recomiendo poder seguir de cerca, que es una experiencia que la dirige David Komsky desde la Universidad de Ulster. Y siguiendo en este mapeado de estos 6 países europeos, llegamos a Italia. Italia quizá ha sido un país que ha entendido el BIM, ha estado atenta al BIM, pero hasta el año 2017 no ha empezado a incorporar el BIM de una forma muy precisa. En el 2017 ha optado también, como en Alemania, que cualquier proyecto de más de 5 millones de euros tenga que ser producido y proyectado en BIM. Y está trabajando para que haya un mandato desde el gobierno para que en el 2019 cualquier proyecto de más de 100 millones de euros, que esta es una cifra que ya es importante de por sí, ya tenga que ser realizada con BIM, pero también es un país complicado en la posibilidad de incorporar todo el BIM por la tipología de estructura del mercado de la construcción en el país, ¿no? Vemos como edificación referente la nueva fábrica de Bulgari, que son joyas, relojes, etcétera, de un interés arquitectónico además muy interesante, y la terminal de La Spezia de 18 millones de euros que se va a terminar en el año 2022. Por ahora, en edificación no se requiere ningún protocolo BIM, y en infraestructuras recordemos que es a partir de 100 millones de euros donde se ha de incorporar ya la modelización digital. No existe por ahora un grupo oficial de instituciones académicas donde todas se puedan reunir desde este punto de vista para intercambiar conceptos y conocimiento, pero ya se están realizando una serie de seminarios normalmente vinculados a su mundo ferial, a las ferias que tienen como objeto la construcción, como Salle Due en Bolonia, donde ya se están estableciendo unas aportaciones a nivel académico muy interesantes. Es de destacar la Universidad del Politécnico de Milano, también la de Brescia. Después esto lo podemos comentar un poco con más profundidad. Y los dos últimos países
serían España, en el que en España aún no existe un mandato obligatorio. Está previsto que el día 16 de diciembre de 2018 el Ministerio de Fomento ya haga todas las licitaciones de edificación con BIM, y en cambio en infraestructuras será de hacer el mismo proceso a partir del 26 de julio del 2019. Vemos que hay un decalaje de unos 7 meses entre la aprobación entre edificación y infraestructuras. Otra vez vemos este pequeño retraso, quizá por la importancia también y por el volumen del proyecto que supone en una infraestructura respecto de una edificación. Y como proyectos referentes hemos escogido dos: la ciudad del BBVA, con un presupuesto de 620 millones de euros, que además de una calidad arquitectónica que ha permitido también ganarle premios, es un proyecto muy interesante. Y por otro lado, un proyecto que quizá todos ya conocemos, que es el proyecto de renovación del estadio del Fútbol Club Barcelona, en el que no solamente existe una remodelación del mismo estadio, sino que a todo lo que se denomina Espai Barça, una cantidad de hectáreas que afectan el interior de la ciudad de Barcelona y también de pequeñas ciudades limítrofes como Sant Joan d'Espí y Sant Feliu de Llobregat, donde se crean pequeños estadios de entreno y para otras divisiones. Por lo tanto, todo este conjunto se está trabajando, se está planificando con BIM de una manera también innovadora en la contratación. Se trata también de integrar el Project Delivery de una forma integrada para poder hacer que cumplir unos plazos que son realmente muy restrictivos. Pensad que trabajar en un estadio deportivo que más o menos se juegan 60 partidos por temporada y en los cuales no puedes trabajar un día anterior de un partido de fútbol ni al posterior, cuando tienes 2 partidos de fútbol a la semana, hace que el trabajo en el estadio tenga que ser de una forma muy industrializada, muy precisa, para poder trabajar de una forma eficiente. Por otro lado, a nivel de mandatos, como os hemos comentado, hasta diciembre del 2018 se aplica un mandato, o se aplicará un mandato a partir de más de 2 millones de euros. Es muy interesante la nueva ley de contratos del sector público que entra en vigor el 9 de marzo de 2018 y que esto obliga a todas las administraciones públicas a integrar, a implementar los servicios de licencias, de los pliegos de condiciones, del archivado de los proyectos que en formato digital van a tener. Por último, a nivel académico existe SFAP, es una asociación que agrupa 27 instituciones, en realidad 27 facultades de arquitectura y alguna de ingeniería, que se han agrupado para ver de qué manera van a poder desarrollar los sílabos de sus cursos para poder implantar el BIM lo antes posible, tanto en arquitectura como en ingeniería. Sería de recalcar también, quizá, un pequeño consejo a los países que nos pudieran estar viendo, de también integrar facultades de Derecho y facultades de Economía, porque son las que van a interactuar de una forma también muy clara. Las de Derecho, porque han de crear toda una serie de protocolos desde la administración pública para las nuevas leyes de contratación que tengan. No es lo mismo contratar un proyecto que se entrega en ploteado impreso en planos de papel que licitar un proyecto que va a tener que situarse en la nube de una administración, ha de dejar acceso a que empresas privadas que están trabajando en ese proyecto puedan entrar en ese documento digital y lo puedan compartir. Y en la parte de la Facultad de Económicas también es muy interesante porque toda la financiación inmobiliaria va a cambiar y la manera de poder hacer la programación y la planificación de estos recursos financieros que se van a necesitar para un proyecto, a través del BIM vamos a encontrar un nivel superior muy interesante de poder observar. El último país sería Reino Unido. Reino Unido, supongo que conoceréis que en el 2011
por mandato de Francis Maude, el ministro de gabinete, de la oficina de gabinete del Reino Unido, en una famosa fotografía. Él marcaba, decía que como objetivo tenía la transformación del Reino Unido como el líder global en el mundo del BIM, y esto lo hacían bajo la perspectiva de intentar poder entregar los proyectos en la mitad de tiempo, poder hacer que los proyectos fueran un 30% más baratos en el 2020, más económicos, poder disminuir las emisiones de CO2 a la mitad y poder incrementar las exportaciones o el mercado natural del sector de la construcción. Reino Unido es un país pequeño, pero de un gran dinamismo, y lo que se visiona como una de las aportaciones del BIM en el sector de la construcción sería el poder permitir que la construcción off-site y modular pudiera tener rienda suelta para poder trabajar, para poder establecer un nuevo crecimiento de lo que sería el mercado de la construcción en el país. Esta obligación en el 2011 de empezar a trabajar dentro del país llevó a que el día 6 de abril del 2016 Reino Unido se autoproclamara como país BIM, y con una cantidad ingente de publicaciones que son los PAS y los BIS y los NBS, que serían aquellas normativas que introducen nuevos procesos y nuevas regulaciones para lo que serían los niveles de detalle, el tipo de riesgo, la seguridad y salud, etc. Están haciendo como un deployment, una manera de hacer para que todas y cada una de las actividades que tienen en proceso la puesta en marcha de un proyecto de construcción quedarán cubiertas por un protocolo BIM de modelado digital de una manera muy precisa. Tan precisa que se está adoptando por otros países para poder incorporarlas de forma casi replicada o incluso como referencia para generar nuevas regulaciones en otros países. A nivel de proyectos, existen 3 proyectos que son magníficos. Uno es el Council, el Ayuntamiento de la ciudad de Manchester, a nivel de edificación, y hay 2 proyectos que a nivel de infraestructuras son determinantes. Uno es el Crossrail, que son 82 kilómetros de vía férrea que han de atravesar la ciudad de Londres, de los cuales la mitad aproximadamente son de forma soterrada, y el levantamiento en 3 dimensiones de todas las infraestructuras escondidas, sumergidas bajo el suelo de Londres, afloraron a través de un gran trabajo que se realizó. Y el segundo proyecto a nivel de infraestructuras, que es interesantísimo, es el conocido como High Speed 2, donde se está generando una red de alta velocidad que está siendo modelizada en 3 dimensiones también. Por lo tanto, veis que quizás el Reino Unido se ha convertido en uno de los países modélicos, de aquí que sea uno de los países referentes y por eso lo tenemos como último país estudiado. A nivel académico tienen el BAF, que sería el BIM Academic Forum, que agrupa más de 30 instituciones y que está haciendo también una labor muy interesante de incorporar todo el BIM a nivel académico, más a nivel universitario. En este documento, ya para terminar esta aportación de lo que podemos ofreceros como el EU BIM Observatory, que no dejó de ser un mandato o un automandato que el Congreso de BIM o la Cumbre de BIM Europea se autoformuló en el año 2017, pues existe esta documentación más explicada en este documento, que a quien esté interesado se lo podemos facilitar y que por vía de esta presentación ya lo podéis tener, pero esto es un PowerPoint que os lo podemos
enviar de forma actualizada, porque cada 3 meses se va actualizando con nuevos nombres, nuevos datos, las nuevas aportaciones que nos está haciendo un comité de expertos sobre el tema, y veréis que en cada uno de los países esta información está mucho más explicada, hay una profundidad en esta documentación interesante para cada uno de estos países. Por lo tanto, se está convirtiendo en un documento que permite además comparar los mismos conceptos entre estos distintos países y realmente poder llegar a, no tanto realizar un ranking, pero sí hacer una fotografía de la realidad en este momento en cada uno de estos países. Y todo esto ha sido posible gracias a la intervención de una serie de expertos de cada uno de estos países. En la nueva versión de este documento existe el listado de todos estos expertos, a los cuales hemos de agradecer su participación, pero que además abrimos a que cualquiera que esté estudiando tenga datos más actualizados, tenga información más precisa, más actual de alguno de estos puntos, nos la hiciera llegar. Me permito daros mi correo electrónico, es ignasiperezarnal@bimacademy.es, y todas aquellas sugerencias, recomendaciones, datos que permitan poder ampliar los países que se están estudiando, os lo agradeceríamos. De estos 6 países os he de decir que en los próximos meses vamos a aumentar con 5 países más, junto con los países nórdicos y de habla germánica, y vamos a introducir algún concepto más, ya que la introducción de un concepto significa volver a estudiar cómo está ese concepto en cada uno de estos países. Espero que os haya interesado esta información, espero que os sea útil si alguno de vosotros está pensando en temas de certificaciones, assessment, protocolos, guías, mandatos, roadmap en vuestros respectivos países, y para cualquier pregunta, consejo, sugerencia, estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias y espero poderos presentar la nueva edición de ese documento en los próximos meses.